Pues acá tenemos la característica de cuándo usarlo, cuándo no usarlo. Ahora, en simples palabras, el muestreo aleatorio siempre lo usamos cuando no hay una gran variabilidad y cuando la población no es muy grande y trabajamos básicamente en un mismo lugar. Podría ser el resumen de todo. Muestreo aleatorio simple lo vamos a usar cuando trabajamos en un solo lugar, básicamente. Es también cuando no hay una gran variabilidad. Podría resumirse en eso. Cuando no hay una gran variabilidad y cuando trabajamos en un mismo lugar. El muestreo aleatorio estratificado. Ya. Ahora, la gran pregunta, ¿qué pasa cuando yo veo una gran variabilidad? O sea, ¿qué solución me da a el muestreo aleatorio estratificado? ¿Mm? Por ejemplo, ustedes me imagino que muchas veces han escuchado clase media, clase alta, clase baja, o más o menos algo así. ¿Han escuchado? Entonces, ¿qué son estratos? Estrato 1, estrato 2, estrato 3. Que tiene que ver que hay una gran variabilidad y lo han dividido en estratos. Y dentro de los estratos, dentro de ellos, aplican muestreo aleatorio simple. Entonces, aquí está un pequeño ejemplo. Tienes tu población que es la unión de esos tres estratos en este ejemplo. ¿Sí? Lo divides en estratos, pues es un muestreo estratificado. Divides en estratos y obviamente los estratos tienen que estar bien diferenciados. Como dice acá, uno no puede pertenecer, un individuo no puede pertenecer más que a un solo estrato, solamente a uno. Y esos estratos, dentro de ellos ya aplican un muestreo aleatorio simple, dentro de ellos. En sí, el muestreo estratificado no es otra fórmula, sino es un procedimiento antes del muestreo aleatorio simple, o sea, un procedimiento a priori. Lo divido en estratos, chévere, y dentro de los estratos hago mi muestreo aleatorio simple. Este método es más eficiente cuando, ¿sí? Miren acá, ahí está con negrito. Dice, este método es más eficiente que el muestreo aleatorio simple pese al grado de heterogeneidad o dispersión. O sea, la variabilidad que puede tener tu población o tus datos. Entonces, ¿cuál es su objetivo? El objetivo del estratificado es que de una población o de una muestra, en este caso de una muestra que estás observando, ¿sí? Que tú observas que es muy diferente entre sí, lo divides en estratos, que cada estrato son muy parecidos o muy homogéneos. Entonces, te dice que hay tres formas de hacer el muestreo por estratos. O procedimientos. La más precisa, sí, obviamente la óptima, pero es difícil de hacerlo. Pero para mí, sí, hay que aprender la fijación por proporción, la fijación proporcional. ¿Por qué?
Imaginemos nosotros que estamos aquí, ese es mi estrato 1 y este es mi estrato 2. ¿Sí? Si yo hago la fijación simple, quiere decir que en el estrato 1 saco 20 y en el estrato 2 saco 20. Y eso como que no es correcto, no es lo mejor, porque si el estrato es más grande, yo debería sacar 5 de aquí, por ejemplo, y 15 el estrato mayor. Entre más grande tu estrato, le debe pertenecer mayor tamaño de muestra. Entonces, a eso se le llama fijación proporcional. Entre mayor tamaño sea tu estrato, le vas a sacar una mayor muestra. Pues aquí es teoría, en sí es teoría media compleja, pero al menos quiero que lo conozcan, ¿no? Muestreo aleatorio sistemático. Básicamente el muestreo aleatorio sistemático es que cada cierto tiempo, cada cierto kilómetro, cada cierta cantidad de objetos, personas o cosas, tú evalúas. Un ejemplo sencillo es cuando estás en una empresa y van pasando en una faja eléctrica. Imaginemos los atunes, van pasando un montón de atunes en una faja. O conservas de atún, bueno, no sé si se llama conserva, pero imaginemos conserva de durazno, durazno, sí, latas de atún, quiere decir latas de atún, ¿no? Y si tú aplicas un muestreo aleatorio simple, ahí es así simple, estaríamos mal. ¿Por qué? Porque estamos aquí, esta es la faja, y te dice a ti el muestreo aleatorio simple, te dice, evalúa al producto 1, al producto 15, al producto 50, al producto 100, al producto 101. Entonces, del 1 al 15, probablemente tienes tiempo de evaluar. De 15 al 50, tienes tiempo de evaluar. Pero del 100 al 101, tendrías que parar la producción, dejarlo en pausa, para que puedas evaluar el 101. Entonces, esa técnica es poco útil para ese tipo de población que está en movimiento y no se puede parar. Como imaginen otro caso, que ustedes están apoyando al INEI y te dicen, mira, anda a tal colegio y encuesta a los que salen de la votación. Ya. Te vas, tú todo contento, y sale la persona 10, encuesta, la persona 20, encuestas. Uy, pero le toca la 21. Y sigues con la 20 encuestando. La persona 21 que tú le digas, señorita, espéreme, y de aquí le encuesto. Rara vez te va a esperar, por no decir nunca. La persona en votaciones están apurada. Vienen, salen. Entonces, en ese momento, lo correcto sería aplicar un muestreo aleatorio sistemático, ¿sí? Y la sistemático tiene que ver con la forma de hacerlo, ya no tiene que ver con la formulita. Si la formulita puede ser básicamente la misma para todas, en este tipo de muestreo básico que estamos viendo, pero la forma de hacerlo es totalmente diferente. ¿Mm? Por ejemplo, en el muestreo aleatorio simple, aplicamos la fórmula. En el muestreo aleatorio estratificado, dividimos en varias partes y en esas partecitas, en los estratos pequeños, aplicamos muestreo aleatorio simple en cada estrato pequeño. Ahora, en este sistemático, sacamos primero el tamaño de muestra y el muestreo sistemático te dice la forma de cómo obtienes tu muestra. ¿Mm? Ya no sería de forma aleatoria, que es de 50, 51, 101, 103, 150, no. Te dice de cada 20 individuos encuesta, cada 20 individuos se evalúa su calidad, cada 100 individuos se evalúa la calidad de producto.
Por ejemplo, acá está el muestreo estratificado, si es su forma de hacerse. Ahora hablemos, ¿sí?, del muestreo por conglomerados, ¿eh? Aunque su nombre completo obviamente es muestreo aleatorio conglomerado. Eso de acá les diré de manera rápida, sí, porque es poca, lo manejan ya muestreos más complejos. Simplemente es un muestreo que se trabaja por ciudades básicamente, ¿sí? ¿Y a qué consiste el conglomerado? Básicamente son ciudades o manzanas, ¿sí?, o distritos, ¿sí?, ¿sí?, que tienen como naturaleza que, por ejemplo, el distrito JLO, o bueno, no, bueno, hablo de distrito de Chiclayo, ¿sí?, porque no conozco distritos en Tumbes. Por ejemplo, distrito de Chiclayo, JLO, Ferreñafe, sí, más o menos, ¿sí?, o ciudades, si quieren decirlo. O hay que llamar a las ciudades, ¿sí? Chiclayo. Y observamos claramente que en cada ciudad hay el estrato socioeconómico medio, alto y bajo. En cada ciudad hay ese estrato. O sea, si lo veo a la ciudad de forma individual, es heterogéneo. Lo que está dentro de cada ciudad es heterogéneo, porque existe eh, clase baja, media y alta. En la otra ciudad, baja, media y alta. En otra ciudad, baja, media y alta. Si nos concentramos en la ciudad, efectivamente son heterogéneas, ¿sí? Heterogéneas, pero de ciudad en ciudad son homogéneas, ¿sí? De ciudad en ciudad son homogéneas, ¿sí? De ciudad en ciudad son homogéneas. Esa es la gran característica que tiene. Esa es la gran característica que tiene, que los conglomerados básicamente son áreas geográficas, ¿sí? Puede ser manzanas, distritos o ciudades, que individualmente por dentro son diferentes, pero si evaluamos conglomerado por conglomerado son homogéneas, son parecidas. Entonces, ese sería algunos muestreos, y acá sería la fórmula. Pero antes de la fórmula, tenemos que ver qué parte tiene la fórmula, qué características. La variabilidad, que lo mencioné varias veces, la mencioné, la variabilidad. Tiene la variabilidad, o sea, la varianza, que es la varianza. ¿Qué más? El tamaño de la población bajo estudio. Obviamente, entre más tamaño tenga mi población, la muestra va a ser mayor. El nivel de precisión. Entre más precisión quiera, más grande va a ser mi muestra. Nivel de confianza. Entre más grande mi nivel de confianza, más grande va a ser la muestra. Entre más grande la variabilidad, más grande también va a ser la muestra. De manera simple, ¿sí?, de manera simple, podemos ver esas características, su definición, ¿sí? Su definición. Acá he tratado de hacer un ejemplo, o sea, de ver qué es el nivel de confianza, qué es el error de estimación. Que muchas veces yo pregunto a muchos, podría decirse, profesores o jurados, ¿cuál es el error de estimación que tiene la muestra? Me dice,
Dame el título y yo te digo el error, ¿no? Yo les menciono, en cada fórmula de la muestra hay un error permitido. ¿Mm? Y obviamente lo desconocen. No son especialistas, obviamente, pero hay que saber, por eso lo estoy tratando de que tengan una pequeña idea, que en la misma fórmula hay un error, ¿sí? Profe, el error no se le puede quitar, no, tú le das el error. ¿Qué tanto te quieres equivocar o te permites estar equivocado al momento de querer ejecutar la formulita? O sea, es una explicación muy amplia, pero miren aquí. Te dice, ¿qué tan lejos tú te permites estar de tu verdadero valor? Ese es tu error. Ese es tu error. Que tú lo defines, pues. Por ejemplo, puede ser en porcentajes. El 10%, el 3%, el 5%, puedes decir tú. ¿Sí? O cuando hablamos de media, el 2 centímetros, 3 milímetros, 4 kilos, 3 kilos, 10 gramos, 20 gramos. Eso lo das tú. ¿Qué más lo das tú? El intervalo. ¿Sí? ¿Qué tan seguro tú quieres saber? ¿Qué tan seguro tú quieres saber que dentro del intervalo está tu valor del parámetro? En conclusión, el nivel de confianza y el error lo das tú, lo da el investigador. ¿Sí? En la misma formulita tiene un error de estimación. ¿Sí? Error de estimación. No es que dame el título de tu investigación y te digo el error que puedes tener. Ahí tiene que ver más con los errores no muestrales, o sea, con el procedimiento que puedes ejecutar. Pero la misma fórmula, el mismo muestreo tiene sus propios errores. ¿Mm? Lo más simple es eso de ahí, porque la naturaleza de la fórmula de la muestra es un poco complicada de entender a veces, creo yo. Por lo mismo que son formulitas, son teorías, ¿sí? Pero de manera sencilla hay que saber que el error de estimación, el nivel de confianza, lo ponemos, ¿quién? Lo pone el investigador. El error y el nivel de confianza no tienen por qué sumar 100. A veces escucho esa soncera. Profe, pero a mí me han dicho que el nivel de confianza y el error tienen que sumar 100. No tiene nada que ver. Eso es tonto. Obviamente que se recomienda un error máximo de 10 en porcentaje, de 10%, y un nivel mínimo tolerable, nivel de confianza en el 25%. Se recomienda nivel de confianza 95 y un error máximo de 10. Se recomienda cuando trabajamos con proporciones. Entonces, como yo decía en el capítulo anterior, que el muestreo o la fórmula de la muestra proviene de los intervalos de confianza. Bien, acá está. De aquí proviene de los intervalos de confianza. Si tú despejas el n, si tú despejas el n, te va a dar la fórmula del muestreo, que viene aquí a continuación. Acá está. Esa es la fórmula del muestreo. O la fórmula de la muestra, que sería mejor decirle. Esa es la fórmula de la muestra. Para hallar la muestra. Obviamente esa es la fórmula más sencilla. La fórmula más sencilla que podemos usar. Pero lo que vamos a ver a continuación sería
La fórmula que se usa cuando el n es conocido y cuando el n es desconocido. O sea, cuando sabemos una población y cuando no sabemos una población. ¿Mm? Es una formulita que van a aplicar. ¿Mm? Ahora, sí, les quiero mostrar algo. Un ratito para simplemente mostrarles. ¿Sí? Ahorita que está cargando. Miren, este de acá lo hice para los chicos que querían mucho, cuando trabajaba en una universidad y llegaban muchos chicos a pedir, profe, ¿cómo era la muestra? Profe, ¿cómo era la muestra? Cuando estábamos ya en investigación. Y pues hice este de acá, este Excel, ¿sí? Que, por ejemplo, aquí tú das el nivel de confianza, doy el 99%, miren. Y acá doy el 0.010, o 0.10. Y va variando aquí. ¿Mm? Acá también, por ejemplo, le pongo que mi muestra es de mi población es de 500. Que quiero un error, nivel de confianza, perdón, del 90. ¿Sí? Y un error de 50, no, un error del 0.05. Acá, sí, obviamente es la media, obviamente es la media, que, perdón, la media, perdón. Estamos calcular la muestra a partir de la media. Acá si la desviación es muy grande, y es muy pequeña, miren, si la desviación es 1, necesito un tamaño de muestra así. Si la desviación, por ejemplo, imaginemos fuera 6, va incrementando. El error es muy pequeño, hay que ponerle 5. Todos ellos afectan a mi formulita. Se afecta a mi formulita. ¿Mm? Pero la más común no es de las medias. De las medias, yo podría decirte que es cuando se trabaja, digo yo, cuando he visto mucho, cuando trabajo en ingenierías a veces, ¿sí? Para productos, para empresas, mayormente las investigaciones de hoy en día, ¿sí? Nivel básico, sigo diciendo, se trabajan a partir de proporción. ¿Sí? Acá tú vas, modificas, simplemente modificas acá, pones 99, acá pones error 5%, 0.05. ¿Mm? Acá vamos a correr un poco, ahí está. Acá, por 500, sí. Tu P, 0.5. Por defecto, si no conocemos el P, o sea, no conocemos la probabilidad de éxito, profe, ¿cómo conocemos la probabilidad de éxito? Primero puedes hacer una encuesta piloto o ver investigaciones previas de cuánto vale el P, que es historia muy, muy amplia, ¿sí? Pero por defecto, para no evitar tanto conflicto, puedes ponerlo 0.5 el P y listo. ¿Mm? El máximo, tú puedes ponerle 5 y acá poner 95. A veces cometen ese, profe, pero acá no suman 100, pues. No, es que ya es lo común que te recomiendan hacer un trabajo. 95% de confianza, 5% de error. Es lo que te recomiendan, pero acá puedes poner 99. Y no pasa nada. Acá tú puedes ponerle, si deseas, un 6. No pasa nada. Hay tolerancia que te da la universidad
y a veces tu asesor. Aunque vuelvo a repetir, no debería ser así. El dueño de la investigación eres tú. Si ves que no puedes llegar a tanta muestra, pues tendrás que aumentar el error. Este Excel, ¿sí? Simplemente tú cambias los valores y te da la muestra. Vuelvo a decir que este procedimiento es el más sencillo. Si no significa que esa es la única fórmula de muestra que existe, no. Esta es la más sencilla. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Si hasta aquí nos quedamos, o sea, la última parte del muestreo no es netamente del sílabus, por el mismo hecho que es un tema amplio, muy amplio, pero que no le toman importancia. No sé si no le toman importancia o porque lo ven en la investigación, ¿cómo se llama? Investigación científica o algo así, que es otro curso, que de repente ahí entra un poquito sobre el muestreo. Entonces aquí nos quedamos y nos vemos el día lunes, creo que nos toca el lunes, que entramos a prueba de hipótesis. Hasta luego. Ya, Docente. hasta luego, docente.